Ok, muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy y tiene como título Estrategias para una contratación exitosa, que corresponde a la edición 2022 del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. Y como estamos viendo en pantalla, ya es el último tema de los principales, es el tema número 12 de los temas principales. La semana pasada editamos ejecución del contrato y, como ven, hemos seguido la secuencia que había estado programada, en la que hemos estado hablando durante todas estas semanas del procedimiento de contratación pública, ¿no? Desde el acceso al SEACE para hacer la búsqueda de oportunidades, el análisis de las bases de los procedimientos de selección, la formulación y absolución de consultas y observaciones, cómo elaborar una oferta exitosa, cómo se desarrollan las fases de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, respecto al recurso de apelación, cómo se presenta una oferta en consorcio y los temas que tienen que ver con la ejecución del contrato. Todos estos temas ya han sido tratados anteriormente y si alguno de ustedes no ha podido participar en estos seminarios, les recordamos que todos están publicados en nuestro canal de YouTube. Al final les dejamos la dirección, pero igual pueden entrar a YouTube y buscar como compras estatales, todo seguido. Ingresan a YouTube y ponen compras estatales, todo seguido, y van a encontrar nuestro canal y allí están publicados todos los videos de nuestros eventos anteriores. Continuando con este programa de capacitación, vienen los 12 temas complementarios que estamos mostrando en pantalla, que tienen como finalidad reforzar todo lo que hemos hablado durante los 12 temas principales. Ya prácticamente son temas basados en experiencia, en casos prácticos que se han ventilado sobre todo en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Estos temas van a ser tratados a partir del 14 de julio posiblemente, porque la próxima semana, 7 de julio, jueves 7 de julio, de 6 a 7 y media, vamos a tener un Licita Diálogo, que es un evento adicional que hemos programado a estos seminarios de capacitación, en el que vamos a conversar con un invitado especial, el doctor Sergio Martí de México, respecto a los medios tecnológicos para luchar contra la corrupción en las compras públicas. Ese es el tema que está programado para la próxima semana y ya los estamos invitando. La publicidad la van a poder ver a partir de las 11 de la noche en nuestro sitio oficial y en nuestros canales por internet. Muy bien, entonces, yendo al tema que tenemos programado para el día de hoy, que tiene como título Estrategias para una contratación exitosa, vamos un poco a centrar la idea que al menos nosotros compartimos y consideramos que debe ser la idea de una contratación exitosa. Entonces tenemos tres conceptos: eficiencia, eficacia y efectividad. La eficiencia se usa para dar cuenta del uso de recursos o el cumplimiento de una actividad en términos de cantidad. La eficacia se refiere al valor, o sea, es un día más cualitativo, esto es cuantitativo y esto es cualitativo. Se refiere al valor de impacto de lo que se hace del producto que se ofrece expresado en el grado de satisfacción del cliente. Y la efectividad es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos. O sea, nosotros pensábamos obtener un determinado resultado, ¿no? Si ese resultado llega a cumplirse, entonces podemos decir que estamos siendo efectivos, ¿no? Pero si no se llega a cumplir el resultado que esperábamos, ¿no? Efectivamente, podríamos decir que no ha habido efectividad en nuestras acciones. Entonces, la eficiencia está relacionada con el uso de los recursos de manera racional, ¿no? Optimizando ese uso de los recursos como materiales, maquinarias, logísticas, para obtener mejores resultados, o sea, obtener altos resultados con menos uso de recursos. Eso lo podemos definir como eficiencia. La eficacia es lograr que los atributos del producto o servicio que estamos nosotros ofreciendo, ¿no? Satisfagan las necesidades, deseos y demandas de nuestros clientes en lo relativo a calidad, cumplimiento, oportunidad, confiabilidad, costo, atención. Y la efectividad es si se cumple con la eficiencia y la eficacia
y se mide por el impacto interno y externo. O sea, acá ya no solamente es con la satisfacción del cliente externo, sino también con los agentes internos, ¿no? Como los socios de la empresa, como puede ser, pues, los trabajadores de la empresa, ¿no? Tiene que ver con la productividad, rentabilidad, mercado, solvencia, satisfacción al cliente. Entonces, son términos que nosotros debemos de conocer para poder definir, pues, si es que una contratación es exitosa o no. Entonces, esa contratación tiene que ser eficiente, eficaz y efectiva. Si nosotros logramos esto, podemos estar hablando de que una contratación es exitosa. Porque, por ejemplo, yo les decía que algunos, cuando les notifican que han obtenido la buena pro de un procedimiento de selección, celebran, ¿no? Pero luego de haberse obtenido la buena pro del procedimiento de selección, viene la fase de suscripción del contrato y podría suceder que un postor que ha obtenido la buena pro no logre suscribir el contrato, ¿no? Por alguna negligencia de repente que no leyeron las bases debidamente respecto a los documentos que le pedían para la suscripción del contrato y no logró presentar todos los documentos para la suscripción del contrato y perdió la buena pro. O puede suceder que un postor que obtuvo la buena pro, que se logró lo grande luego de obtener la buena pro, comienza la ejecución del contrato y en la ejecución del contrato se presentan penalidades, ¿no? O de repente una resolución del contrato o una nulidad del contrato. Entonces son situaciones que pueden determinar que ese proveedor que festejó por una buena pro, que tenía la expectativa de hacerse de una utilidad en la ejecución de ese contrato, luego ese contrato no resulte ser beneficioso, ¿no? No solamente en términos económicos, sino, por ejemplo, si es que hay una resolución del contrato, también eso se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio de un procedimiento sancionador. Y también podría haber, de repente, si es que hay una presentación de información inexacta o falsa, podría haber también un tema que tiene que ver con el ámbito penal, ¿no? Con el delito contra la función jurisdiccional, si es información inexacta, o el delito contra la fe pública, si es documento falso. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, a efectos de que podamos ser eficientes, eficaces, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, no todo está basado en decisiones, pero estas decisiones que nosotros vamos a tomar tienen que ser por lo menos oportunas, rápidas, debidamente informadas, o sea, con información adecuada, y tienen que ser efectivas, ¿no? Por tanto, necesitamos de contar con información confiable, oportuna, para poder tomar estas decisiones y además necesitamos contar con una organización efectiva. Miren lo que estamos hablando, de que necesitamos, para tomar decisiones, tenemos que contar con información oportuna, confiable, ¿no? Y necesitamos contar con una organización efectiva. Entonces, contratar con el Estado de manera exitosa no solo demanda conocimientos, que es lo que hemos venido haciendo durante este tiempo, que hemos estado transmitiendo los conocimientos y experiencias, sino además se requiere de otros factores, como estar debidamente informados, como estar organizados. Entonces, todo ello de una adecuada información, tener conocimientos, ¿no? Todo eso implica desarrollar una estrategia adecuada para poder lograr que una contratación sea exitosa. ¿Okay? Entonces, nuestra finalidad de todos estos seminarios que hemos desarrollado y los que vamos a seguir desarrollando para complementar estos 12 temas principales es que ustedes puedan desarrollar en sus empresas una estrategia adecuada, ¿no? Para ustedes, a sus necesidades, a efectos de que estos contratos públicos puedan ser, pues, beneficiosos en sus empresas, ¿no? Y se obtengan los resultados esperados. Entonces, ya hemos hablado anteriormente de las estadísticas del mercado público, ¿no? Que las encontramos en esta página, Conoce, que administra el OCE, ¿no? Y hemos mencionado ya que, pues, que en el año 2021 el Estado peruano compró o contrató 49.683 millones de soles a 48.938 proveedores, ¿no? O sea, eso nos hace pensar, y lo hemos dicho ya en varias oportunidades, que el Estado se convierte en un potencial cliente no interesante para cualquier proveedor. O sea, el Estado es un proveedor
muy interesante por los volúmenes de contratación que maneja, ¿no? Y porque contratan pues a nivel nacional, ¿no? Y contratan de todo, contratan bienes, contratan servicios, contratan consultorías y contratan ejecución de obra. Entonces, para poder desarrollar esta estrategia adecuada para estos contratos públicos, ¿no? Se requiere conocimientos, se requiere saber dónde están y acceder a las fuentes de información, se requiere una organización adecuada y se requiere un control de todo el proceso. Si tenemos todos estos 4 factores bien identificados y que los llevamos adecuadamente en nuestras empresas, podríamos lograr una contratación exitosa. Cuando hablamos de conocimientos, me viene a la memoria una frase en el libro de Oseas de la Biblia que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre cuando hablan de conocimiento yo me acuerdo de esto, ¿no? O sea, que no tiene conocimiento evidentemente no va a lograr lo que quiere, y es más, no puede perder mucho. O sea, lo importante, y yo los felicito a los que nos han estado siguiendo por todo este tiempo, que aprovechan de estos seminarios que son gratuitos, no les cobramos nada por participar, ¿no? Que han aprovechado y han estado aprendiendo todo lo que les hemos querido transmitir en este tiempo. Ahora, también respecto a la información, Albert Einstein decía: saber dónde encontrar la información y cómo usarla, ese es el secreto del éxito. Y esto yo lo veo muchas veces con algunos clientes míos, ¿no? Me llaman por teléfono y me dicen: Oscar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo tengo que hacer con este documento? No entiendo. Y yo me doy cuenta, ¿no? De que falta mucha lectura. Hay personas que no leen o no interpretan correctamente. ¿Por qué? Porque ante la pregunta que a mí me hacen muchos clientes, inclusive algunas personas que me llaman, que no son clientes y que quieren que los apoye en algo, no, la respuesta a sus preguntas muchas veces están en las mismas bases, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que no hay un hábito correcto de lectura, ¿no? A pesar que ya les hemos enseñado en el seminario cómo analizar las bases de un procedimiento de selección y les hemos dicho qué partes importantes tienen ustedes que leer, como lo que son las notas importantes, ¿no? Las advertencias que tienen en las bases, porque ahí se encuentra información clave, ¿no? Y repito, muchas de las preguntas que nos suelen hacer se encuentran en las mismas bases o en los documentos del procedimiento de selección, y eso pues nos hace ver que no se está accediendo a las fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, hay opiniones del OCE, hay comunicados del OCE, está la ley, está el reglamento, donde uno puede encontrar esta información para poder salir de dudas, ¿no? Otro de los factores importantes es el de organización, y Sergeant GP decía: el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. O sea, necesitamos estar organizados de una manera adecuada para poder participar en estos procedimientos de contratación pública de manera adecuada. Cada uno de estos temas lo vamos a ir desarrollando a continuación. Y respecto al control, John Maxwell decía: en el control de calidad no nos preocupa el producto, nos preocupa el proceso. O sea, tenemos que controlar, supervisar, vigilar el proceso, porque si hay un error o una omisión o algo que no está funcionando en nuestros procesos, ¿no? Eso evidentemente no va a garantizar que logremos una contratación exitosa. Si el proceso es correcto, el producto está garantizado. Lo mismo se aplica a la integridad, garantizar la credibilidad, ¿no? Y esto para los temas, pues, de integridad que tienen que haber en las contrataciones públicas también. Entonces, respecto al conocimiento, ¿no? Tenemos 3 situaciones, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer un análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi empresa, ¿no? A efectos de saber, pues, qué cosas debo reforzar, en qué estoy bien, cuáles son mis ventajas competitivas, ¿no? Cuáles son las amenazas que pueden haber en una contratación pública. Hemos hablado, por ejemplo, en el seminario responsabilidad en las contrataciones del Estado, hemos hablado del seminario de corrupción en las contrataciones del Estado, hemos hablado de los procedimientos sancionadores. Hay riesgo, entonces tengo que saber yo
cuáles son estos riesgos que implican una contratación pública. Luego tengo yo que determinar o saber, conocer, estar seguro de cuáles son mis posibilidades, ¿no? O sea, cuando hablamos de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Revisamos las bases de un procedimiento de selección y desde allí estamos determinando si tengo posibilidades o no de acceder a esa buena pro, ¿no? Si cumplo con todo lo que están pidiendo, con los documentos de presentación obligatoria, con las características de la contratación, con los plazos de entrega, con la garantía, con las certificaciones, con los requisitos de calificación y con los factores de evaluación. Entonces, estoy haciendo una evaluación, estoy teniendo conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento me permite determinar si puedo o no acceder a una determinada buena pro y en todo caso decido participar en un proceso. Y otro de los conocimientos importantes que tenemos que tener para contratar con el Estado son conocimientos básicos de contrataciones del Estado, que es lo que ustedes han estado recibiendo y van a seguir recibiendo en las siguientes semanas, ¿no? O sea, teniendo estos conocimientos, nos van a facilitar poder tomar decisiones adecuadas. Respecto a mi empresa, ¿no? Yo les mencionaba en algún seminario que hemos dictado que un negocio tiene 3 componentes: producto, mercado y organización. Respecto al producto, yo tengo que conocer, ¿no? Mi producto, ¿no? Qué ventajas tiene mi producto respecto a otros de la competencia, ¿no? O qué desventajas tiene mi producto con relación a los de mi competencia, ¿no? Qué cualidades adicionales o mejoras puedo ofrecer yo a una entidad pública o a un cliente, ¿no? Respecto al mercado, tengo que conocer a mi competencia, tengo que conocer a mis proveedores, ¿no? Porque algunas cosas de repente no las fabrico yo, sino necesito proveedores, y tengo que conocer las reglas del mercado, ¿no? O sea, las reglas de la contratación. Y respecto a la organización, ¿no? Tengo que contar con una estructura interna a efectos de que estos productos lleguen de manera adecuada al mercado, ¿no? Llámese público o privado. Respecto al análisis FODA, les decía yo qué es lo que tenemos que hacer: establecer las fortalezas de mi empresa, qué es lo que tu empresa hace bien, qué cualidades te diferencia de la competencia, qué recursos o elementos internos son mejores en mi empresa respecto a otros, las oportunidades, que un mercado desatendido o mal atendido, poca competencia, alta demanda, ¿no? De repente yo estoy pensando venderle o contratar con una entidad pública, pero hay demasiados competidores, pero también puede haber productos o servicios en los que hay muy pocos competidores, ¿no? Entonces tengo que conocer eso, ¿no? Si es que me voy a presentar un procedimiento de selección, ¿no? Para ver cuáles son mis posibilidades o no de éxito, mis debilidades, los aspectos con los que no cuenta tu empresa. De repente me piden, para contratar con el Estado, de repente me piden un certificado que yo no lo tengo, ¿no? Entonces tengo que ver cómo conseguirlo. Por ejemplo, en las bases de los procedimientos de selección, respecto a los factores de evaluación, ¿no? Se solicitan certificaciones: certificado ISO 9000, certificado ISO 37000, ¿no? Es de sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, pueden haber ciertas certificaciones que me piden a mí y tengo que saber, pues, si yo los tengo o no. Si no los tengo, es una debilidad para mí, ¿no? O de repente, la bonificación por colindancia. O sea, tenemos que conocer todo eso para poder determinar cuáles son mis posibilidades de éxito. Las amenazas, nuevos competidores, cambios normativos u organizacionales. Por ejemplo, ahora que se está acabando ya este ejercicio presupuestal y vienen nuevas autoridades en el año 2023, entran nuevos alcaldes y nuevos gobernadores regionales. Yo les decía que por experiencia, en este año, lo que conocemos como fin de mandato, hay que tener cuidado porque suele suceder, ¿no?, que cuando se convocan procesos a final de año y se adjudica a un proveedor un contrato, un proceso a final de año, pero no logra suscribir el contrato antes del 31 de diciembre y tiene que suscribirlo en el siguiente año, ¿no? Suele suceder que las nuevas autoridades revisan esos procesos, ¿no? Y en muchos casos los declaran nulos
para que se vuelva a convocar, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. O también a veces no quieren reconocer, ¿no? No quieren pagar. Las nuevas autoridades que ingresan, no, yo no contraté eso y a veces no quieren pagar, ¿no? A pesar de que deberían hacerlo, pero son cosas que tenemos que entender y que también se convierte en una amenaza, ¿no? Entonces, respecto a este tema del conocimiento, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿El Estado contrata los bienes, servicios, consultoría o ejecución de obras que yo oferto? La primera pregunta que tengo que hacerme es si quiero contratar con el Estado. El Estado, a veces me llaman, ¿no? Señor Sarabia, usted asesora, ¿cómo hago, no? Lo primero que le pregunto, bueno, ¿y tú qué vendes, no? ¿Qué fabricas? ¿Qué servicios brindas? Para saber si lo que esta persona que me está llamando no tiene o no posibilidades de vender al Estado. Lo primero que tenemos que hacer es eso, si es que el Estado compra o no lo que yo vendo, ¿no? Las condiciones en las que contratan el Estado, si es que son convenientes para mi empresa, les hemos mencionado, por ejemplo, que el Estado emite la conformidad, ¿no? En 7 días y paga los 10 días. O sea, ahí hay por lo menos 17 días que se va a demorar el Estado en pagarme, ¿no? Y algunos no tienen pues capacidad financiera para poder soportar esos 17 días y a veces se demoran más. O me van a pedir una carta fianza y de repente yo no puedo conseguir una carta fianza y el cumplimiento. ¿A quiénes contrata actualmente el Estado los bienes, servicios, consultoría que yo oferto? O sea, ¿quiénes son mis potenciales competidores, ¿no? O sea, yo vendo, por ejemplo, arroz, ¿no? En una determinada localidad. ¿A quiénes le está comprando el Estado el arroz que yo puedo vender, ¿no? ¿Quiénes son mis competidores? Para saber a qué precio lo tiene, cuáles son sus ventajas, mis ventajas, ¿no? Para hacer ese análisis y poder determinar cuáles son mis posibilidades de éxito. ¿Qué ventajas o desventajas comparativas tengo respecto a otros proveedores del Estado? Lo mismo, ¿no? Mi empresa se encuentra en alguno de los supuestos de impedimentos, ¿no? Hemos mencionado que el artículo 11 de la ley establece cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado. No puede ser que yo no tenga impedimentos en algún sector, pero de repente en otro sí, porque tengo de repente un hermano, ¿no? Que trabaja en un municipio y entonces en ese municipio ya yo no puedo venderlo. No puedo contratar con ese municipio, mi hermano trabaja ahí y él toma decisiones respecto a lo que son contrataciones. O mi primo o mi hermano, pues hasta segundo año de consanguinidad, mi hermano es el alcalde, entonces no puedo contratar con una entidad pública donde mi hermano es el alcalde, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ver. Estoy organizado de manera eficiente y eficaz para vender al Estado. ¿Cómo estoy organizado? ¿No? Tengo una persona en mi empresa que conozca, que tenga conocimientos básicos de contrataciones públicas, que sea ordenada, que sea disciplinada. Tengo un contador que me haga bien las estructuras de costos, ¿no? Tengo un asesor legal o no lo tengo, o si no tengo que contratar un externo. O sea, tengo que ver cómo estoy organizado para poder vender al Estado. Y luego conocer cuáles son los riesgos de vender al Estado, ¿no? Los que decía yo. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal, ¿no? O sea, si es que algo no está bien, un proveedor puede asumir hasta esas 3 responsabilidades, ¿no? Respecto al marco general de las contrataciones públicas, se rige por la ley de contrataciones del Estado, su reglamento, las directivas que aprueba el OCE, los documentos estándar, como las bases estándar, y algunas normas que dicta la Dirección General de Abastecimientos, ¿no? Esto es respecto al conocimiento del marco legal. Primero hemos hecho un conocimiento de mi empresa, conocimiento del mercado, ¿no? Y ahora un conocimiento del marco legal. ¿Cómo se desarrolla? Tenemos que conocer esto, ¿no? Este es el marco legal básico, general, ¿no? Y hay un marco legal complementario, opiniones del OCE. Ahí les estamos dejando las direcciones para que ustedes las puedan revisar, ¿no? Opiniones del OCE, pronunciamientos del OCE, dictámenes del OCE, documentos de orientación, resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, que son documentos que van de una u otra manera interpretando la normativa, ¿no? Y que nos pueden, pues, ayudar a que podamos tomar decisiones adecuadas en este campo de las contrataciones públicas. En una oportunidad les hemos mencionado que la legislación en contrataciones públicas es abundante, ¿no? Respecto a las condiciones exigibles, hemos hablado de los impedimentos para contratar con el Estado. Tengo que saber si es que estoy en un supuesto de impedimento. Las bases también
consignan los requisitos de calificación que debo de cumplir. Entonces, tengo que analizar si yo puedo cumplir con esos requisitos de calificación. Luego tengo que ver si es que voy a participar en consorcio o no. Quizás yo analizo unas bases y digo, yo no puedo cumplir con todo, pero hay la posibilidad de que yo me presente en consorcio. Entonces, evalúo las posibilidades de que me pueda presentar en consorcio, formo un consorcio para poder sustentar de repente una experiencia que yo no tengo, o de repente para poder ejecutar una parte de la prestación que no la puedo hacer yo, ¿no? Pero sí la podría hacer otra empresa con la que yo me participe de manera consorciada. Y también tengo que tener en cuenta lo que se refiere a la protección y promoción de la competencia y prevención del delito, ¿no? Son condiciones exigibles que tenemos que analizar y conocer, tenemos que tener este conocimiento si es que queremos participar en un procedimiento de selección. Ahora, les mencionamos también que el Estado, pues, las contrataciones que hacen las entidades públicas se manejan con bienes públicos que nos pertenecen a todos, están normados, estos procedimientos de contratación pública están normados y acarrea responsabilidad. De allí la importancia de conocer bien todo esto, ¿no? El Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata consultoría de obras y el Estado contrata ejecución de obras. Son 4 grandes rubros, usted tiene que ver en cuál de ellos está, ¿no? De repente yo me dedico a la consultoría de obras, entonces yo estoy en este sector y tengo que cumplir con lo que me solicitan en este sector, ¿no? Mi RNP, una categoría, ¿no? Según lo que establece el reglamento, ¿no? Y en una especialidad. Las bases las reviso, si voy a revisar las bases estándar, ¿no? Reviso las bases estándar de consultoría de obras, no tengo por qué revisar las de bienes, servicios ni ejecución de obras, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que conocer, ¿no? Para poder prepararse para enfrentar estos procedimientos de contratación pública. Estas contrataciones públicas, les hemos mencionado también que se desarrollan en 3 fases, la fase de planificación y actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Y durante todas estas semanas anteriores, nosotros hemos estado hablando de todo esto, ¿no? De cómo se desarrollan todas estas fases, el SEACE, la revisión de las bases, las consultas, la elaboración de la oferta, cómo se evalúa la oferta, ¿no? Todo, cómo se ejecuta el contrato que hemos dictado la semana pasada. O sea, todo esto ya lo hemos dictado y estamos haciendo un resumen ahora en el campo de conocimiento, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento básico que tenemos que tener, ¿no? Un conocimiento propio de mi empresa, de las bondades de mi empresa, de mis productos, de mis servicios, un conocimiento del mercado, ¿no? Proveedores, clientes, las entidades públicas, saber a qué empresa, a qué entidad pública me voy a presentar, si esa entidad pública paga o no paga, se demora en pagar o no, ¿no? Qué tal son sus funcionarios, ¿no? De repente por ahí hay un problema y yo me presento un proceso y tengo un problema con algún funcionario, ¿no? Conocer las normas que regulan estas contrataciones públicas, ¿no? Por lo menos ese es el conocimiento básico que hay que tener. Respecto a las fuentes de información, les decía yo que tenemos que saber cuáles son estas fuentes de información que están disponibles para que una contratación sea exitosa y cómo acceder a cada una de ellas, ¿no? En lo que se refiere a oportunidades de negocios, tenemos el SEACE, hemos dictado un seminario del SEACE, como dónde está esa plataforma, cómo ingresamos, cómo buscamos, qué información hay, ¿no? Tenemos del planes anuales de contrataciones también, que es otra fuente de información respecto a oportunidades de negocios, porque nos va a permitir, ¿no? Conocer qué es lo que va a contratar una entidad pública en un determinado tiempo, ¿no? Todas las entidades públicas, ¿no? Informan sus planes anuales de contratación a inicio de cada año y en el transcurso del año también van haciendo algunas correcciones. Entonces, es importante saber que existe esta plataforma de los planes anuales de contratación para poder acceder a ella, ¿no? Y saber, pues, cuáles son los programas de contrataciones que tienen cada entidad pública. También conoce que es la página que hemos utilizado, por ejemplo, nosotros respecto a las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que se manejan en las contrataciones públicas, también conocer qué hay ahí. El OCE también tiene un aplicativo para poder ingresar al SEACE. También hay un buscador de proveedores en
en el OCE tiene un buscador de proveedores que nos va a permitir, este buscador de proveedores me puede permitir a mí conocer a mi competencia, ¿no? Buscamos ahí en esta página del OCE, ¿no? E identificamos la empresa de mi competencia y podemos saber, pues, su histórico de ventas, ¿no? Podemos conocer si están sancionados, su dirección, etcétera, etcétera. Hay información importante y si tiene impedimentos también. Ahora el OCE está potenciando más la información de este buscador de proveedores, ¿no? Eso es muy importante. El RNP también, el TUPA para poder tener la información actualizada, la página de Perú Compras, aquellos que venden a través de Perú Compras por acuerdo marcos. Y también hay, les habíamos mencionado en el seminario del CAC, empresas especializadas, o sea, ya no es el Estado, sino empresas que brindan cierta información, ¿no? Como Licitet, Infusicoes, Perú Compras, perdón, no es Perú Compras, es Perú Contrata, ¿no? Y hay otras como 8 empresas especializadas que brindan información del CAC, ¿no? Porque el CAC a veces puede hacer que no brinde la información de manera adecuada, pero hay estas empresas, ¿no? Que nos pueden brindar información ya un poco más detallada y específica respecto a lo que uno quiere para estos procesos de contratación pública. En lo que se refiere a normas, actualizaciones, opiniones, tenemos el Diario Oficial del Peruano, ¿no? A veces me preguntan, ¿dónde encuentro la ley y el reglamento actualizada? En el Diario Oficial del Peruano, allí. Ustedes entran al Diario Oficial del Peruano y ahí al lado derecho, ¿no? Hay una relación que dice normas legales actualizadas. Y ahí van a encontrar todas las normas nacionales, ¿no? Que el peruano las va actualizando. Ahí también está la Ley de Contratación del Estado. El boletín de normas legales que sale todos los días. El OCE también, donde están en el OCE, en la página del OCE encontramos las bases estándar, encontramos directivas, encontramos pronunciamientos, encontramos opiniones, encontramos resoluciones del Tribunal de Constituciones del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hubo el problema del COVID, que ya está bajando, pero hubieron varias, las normas COVID también estaban separadas en una sección especial del OCE. Perú Compras también tiene sus propias directivas, propias normas, la Contraloría General de la República, Indecopi también. Entonces, son las fuentes de información básicas, por lo menos algunas de ellas, que nos pueden permitir conocer todo este mundo de las contrataciones públicas. Respecto a instructivos, manuales y videos, el OCE tiene una sección también donde están todos sus instructivos, el aula OCE que está en YouTube, videos del Tribunal de Contrataciones del Estado, bueno, ya no los están publicando, antes sí habían videos del tribunal. Nuestra página de compras estatales, donde publicamos todos los días noticias y temas relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. Grupos en Facebook, ¿no? Usted entra a Facebook y busca grupos, y hay varios grupos de contrataciones públicas. Hay varios, son como 8 o 10, yo estoy registrado en varios de ellos, ¿no? Donde se discute, se debate y también a veces también se publicita, ¿no? Algunas capacitaciones, algunos eventos que tienen que ver con contrataciones públicas, ¿no? Entonces, esto es importante que conozcamos, que son fuentes de información que nos van a permitir conocer un poco más a este mundo de las contrataciones públicas, ¿no? En este caso de las oportunidades de negocio respecto a las normas y manuales instructivos, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo presento mi oferta a través del CAC? Hay instructivos. Ustedes entran al canal de YouTube, entran al aula OCE, o si no, entran al canal de YouTube y ponen cómo presentar la oferta OCE, ¿no? Y ahí les sale videos. Hay videos que nos pueden permitir, ¿no? Solucionar una situación que de repente no la tenemos muy clara. En lo que se refiere a organización, primero, respecto al personal de la empresa, ¿no? Respecto al personal de nuestra empresa, tiene que ser personal de confianza, ¿no? Y esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, en la mañana me llamó una persona que me estaba consultando por un problema que les ha sucedido porque uno de los trabajadores de la empresa, ¿no? Con el fin de justificar una observación que le había hecho una entidad pública a los documentos presentados,
¿no? Adulteró un correo electrónico de uno de sus proveedores, ¿no? Para justificar una información que había puesto en su oferta, ¿no? Adulteró un correo sin conocimiento del gerente, nadie lo autorizó, nada, pero este vendedor lo hizo con el fin, pues, de ganarse la comisión, ¿no? Entonces, el personal en nuestras empresas, pues, tiene que ser de confianza, ¿no? Yo no puedo contratar con alguien que de repente, pues, yo no sé si es que me va a perjudicar, ¿no? De repente de manera eh, indebida, ¿no? Sin querer o de repente hasta queriendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el personal de nuestras empresas tiene que ser personal de confianza nuestra, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que tener conocimientos básicos y experiencia, eso es clave. Los clientes que nos han contratado el servicio Licita Fácil, uno de los requisitos del servicio Licita Fácil es que la empresa tenga por lo menos una persona con conocimientos básicos y experiencia en contrataciones públicas, en la elaboración de la oferta sobre todo, ¿no? Para que podamos pues trabajar con ella de manera adecuada. Tiene que ser personal responsable, ¿no? Que no le vaya a suceder lo que le sucedió a esta empresa que les estoy contando, ¿no? Que un vendedor, con el fin de no perder una comisión, adultera un documento, ¿no? O sea, cuidado con eso. Íntegro también, ¿no? Que lo mismo, con criterio, y esto es importante. El personal tiene que estar acostumbrado a leer, porque repito, muchas de las situaciones por las cuales nos llaman a nosotros, ¿no? Están identificadas, ¿no? En las bases, en alguna opinión del OCE, en la ley, en el reglamento, y qué es lo que está pasando, pues que está faltando lectura, ¿no? Hay poca lectura, ¿no? Que nos está impidiendo poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y además, cuando hay más lectura, nos va a ayudar a formar criterio, ¿no? Si yo leo opiniones del OCE, resoluciones del tribunal, ¿no? Esos conceptos que van saliendo en las opiniones que emite el OCE y en la resolución del tribunal, me va formando criterio, porque la norma a veces es un poco confusa, difusa, ¿no? Que no nos permite tener un conocimiento pleno de qué es lo que se quiere decir. Y todo eso se aclara pues a través de opiniones, pronunciamientos, resoluciones, directivas. Entonces hay que tener hábito de lectura, ¿no? Para que ese hábito de lectura nos vaya formando criterio y podamos tomar decisiones adecuadas. El personal de nuestras empresas debe poder trabajar en equipo, ¿no? Y bajo presión, ¿no? Porque hay procesos, pues, que, como las adjudicaciones simplificadas, que son en plazos cortos, ¿no? O sea, a veces hasta no más de 10 días, ¿no? Un concurso público, una licitación pública, sí puede demorar 30 días, ¿no? Pero una simplificada puede darse en 10 días o hasta un poco menos, ¿no? Porque los plazos son cortos, entonces hay que poder tener personal que esté en capacidad de trabajar en equipo y bajo presión, ¿no? Porque hay que repartir pues responsabilidades, trabajar en comités, ¿no? Si es una licitación importante, sobre todo formar un comité de trabajo que se va a encargar de esa licitación, que esté pues con un área, una persona del área comercial, una persona de logística, de recursos humanos, de legal, ¿no? Que cada uno tiene que ver pues cierta responsabilidad, no solamente para la presentación de las ofertas, sino desde antes, ¿no? Desde pues, la formulación de consultas. Ya les hemos mencionado que al momento de formular nuestras consultas deben de participar las diferentes áreas de nuestras empresas, ¿no? Y lo mismo en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen que ver con parte de la oferta o con la ejecución del contrato tienen que participar desde el momento en que se publican las bases para poder hacer el análisis de las bases y ir desarrollando qué consultas u observaciones vamos a presentar en el procedimiento de selección para que las reglas tanto del proceso de selección como de la ejecución del contrato estén claras y luego no haya sorpresas. Si es posible, si somos una empresa grande, personal especializado, ¿no? Un personal especializado en lo que son cotizaciones para el estudio de mercado, un personal especializado para lo que es la formulación de la oferta, un personal especializado para lo que es la ejecución del contrato, ¿no? Y también tener, pues, una base de datos de personal clave,
¿no? A veces nos piden personal clave que tenemos que presentar en nuestras ofertas, que posiblemente no sea de la planilla, ¿no? Que no trabajen con nosotros, que son eventuales, pero tenemos que tener esa base de datos ya lista, preparada, ¿no? Para poderlos llamar y solicitarles sus documentos para poder ser presentados en las ofertas. Respecto a la documentación, sabemos que tenemos que presentar una oferta y esa oferta está compuesta por documentos, ¿no? Entonces, tenemos que tener la documentación que usualmente nos piden, ¿no? Como certificados, como currículums, como facturas, contratos, o sea, todos los documentos que nos puedan pedir, tanto para la admisión de la oferta, para la evaluación de la oferta y para acreditar los requisitos de calificación, tenemos que tenerla ya ordenada, ¿no? Un file con currículums, un file con contratos y su respectiva conformidad, ¿no? Ordenados para no estar a última hora solicitándolos, ¿no? Debe estar disponible, debe estar legible esa documentación, porque acuérdense que hay que escanearla y a veces al escanear, ¿no? Ya no se nota claramente el documento, hay que tener cuidado con eso. Tiene que ser entendible y tiene que ser suficiente la información de los documentos, ¿no? Que tenemos que presentar. Otros recursos como infraestructura, ¿no? Una oficina adecuada, ventilada, ordenada, amplia, ¿no? Para poder trabajar allí y tener nuestros documentos. Los medios tecnológicos, una señal a internet adecuada al momento de subir la oferta al CAC, ¿no? Hay que tener cuidado, a veces si no tenemos una buena conexión a internet puede haber problemas. Un buen escáner, si tenemos que presentar una oferta pues de 200, 300 hojas, hay que tener un buen escáner para que lo haga de manera rápida y adecuada. Recursos financieros como fianzas, capital de trabajo, etcétera, ¿no? También hay que tener a disposición estos recursos. Y otros como pueden ser pues póliza de seguros, ¿no? Un broker que me saque las pólizas de seguros. Y otros respecto a la organización, proveedores, ¿no? Debo de contar con proveedores adecuados, porque hay cosas que de repente no las tengo yo, necesito comprarlas o insumos, suministros para poder fabricar algo, ¿no? Tener una buena relación con mis proveedores, ya proveedores seleccionados, ¿no? Con las calidades adecuadas. Subcontratistas, ¿no? O sea, empresas con las cuales yo pueda subcontratar alguna parte de la prestación que esté permitida. Acuérdense que la subcontratación tiene que estar permitida. Empresas u otros proveedores con los cuales yo pueda formar un consorcio. Y también el asesoramiento especializado, ¿no? Tener a disposición un estudio de abogados o una persona, ¿no? A la cual yo pueda acudir cuando se presente alguna situación que no la podamos resolver nosotros, ¿no? Entonces, todo esto es en lo que se refiere a la organización que debe tener un proveedor para que una contratación sea exitosa, ¿no? Entonces ya hemos hablado de conocimientos, los conocimientos básicos, las fuentes de información y su acceso, hemos hablado de la organización que debemos tener en las empresas, ¿no? Y este tema de control fue incluido no hace mucho, antes solamente hablábamos de los tres temas principales, conocimientos, información y organización, pero luego incluimos este tema de control porque con algunas experiencias con algunos clientes nos dimos cuenta que también resulta importante controlar todo este proceso, ¿no? Controlar mi organización, controlar que se estén utilizando adecuadamente las fuentes de información, controlar cómo se ejecuta el contrato, ¿no? Porque algunos clientes nos decían que había vencido el contrato y que la entidad pública les había solicitado que continúen con la prestación, ¿no? Que iban a sacar una orden de servicio o que iban a regularizar esas
esas ejecuciones posteriores, ¿no? Y el cliente con un contrato vencido seguía trabajando, siga prestando el servicio. Y la famosa orden de servicio, orden de compra o la regularización de esas prestaciones, no salían, ¿no? Entonces, habían periodos que se estaba ejecutando una prestación, pero de manera irregular, porque no había un contrato. Entonces, lo que estaba faltando era un control de los contratos, ¿no? Entonces, se le sugirió al cliente que designe a una persona o que forme un comité o un área que se especialice en controlar los contratos, ¿no? Se le vencían contratos y continuaban con la prestación, ¿no? O no controlaban los pagos, ¿no? Había clientes que no estaban pagando y continuaban brindándole el servicio, ¿no? Entonces se les había dicho, oye, controla tu contrato porque si no te pagan un mes, no te pagan dos, no te pagan tres, ya no te van a pagar, ¿no? Entonces al segundo mes comienzas a mandar la carta de percibimiento y si ves que hay peligro, mejor resuelve el contrato, porque es mejor resolver un contrato a que me deban 2, 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no? Yo prefiero que me deban 2, no a 6 meses. Entonces al segundo mes, ¿no? Una vez que yo estoy controlando cómo se ejecuta mi contrato, apercibo y si no me pagan, ¿no? Resuelvo el contrato. Prefiero que me deban 2 a que me deban 6 meses, ¿no? Eso fue lo que se le recomendó a este cliente, ¿no? Entonces, de ahí nació ese tema del control. Entonces, número 1, tenemos implementado un sistema de verificación de documentos que se presentará al trámite de una contratación pública, lo que le pasó a este cliente que les dije yo en la mañana, que uno de sus vendedores presentó a la entidad pública, ¿no? Un documento adulterado con el fin de no perder el contrato. Entonces, estamos controlando qué documentos están saliendo de nuestras empresas, ¿no? Hay un sistema de verificación de qué documentos se están presentando en la oferta, ¿no? De repente me piden a un profesional en la oferta y yo pongo un aviso en el periódico y me caen varios currículums, ¿no? Reviso uno y lo pongo en mi oferta, pero sin haber hecho ninguna verificación. Y luego la entidad pública, cuando recibe la oferta, hace la verificación posterior a ese documento y se encuentra que tiene información inexacta o algún documento falso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos verificado, ¿no? Y la norma señala que nosotros como proveedores nos hacemos responsables de los documentos que están en la oferta. O sea, yo no voy a decir, no, es que él me la entregó, no, o sea, podrá decirlo, pero igual va a haber un procedimiento sancionador y se va a sancionar al proveedor, ¿no? Estamos controlando los procesos de contratación y contratos con las entidades públicas, ¿no? O sea, hay una verificación del proceso, cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Las consultas tienen que presentarse en un determinado plazo. Hay alguien que esté controlando, oye, hay que presentar las consultas, pásame tus consultas, ¿no? De las diferentes áreas, o hay que presentar la oferta en un tiempo, ¿no? Alguien está controlando a las demás personas que tienen que entregar los documentos, que se cumpla con los plazos establecidos, y lo mismo respecto a la ejecución del contrato, ¿no? Lo que le decía yo, los vencimientos del contrato, los pagos, ¿no? Las conformidades, si se están emitiendo las conformidades a tiempo o no, para enviar cartas de apercibimiento, un posible retraso, ¿no? Porque para solicitar una ampliación de plazo, hay que hacerlo también dentro de un periodo determinado, ¿no? 7 días después de culminado el hecho generador del atraso. Pero si yo no tengo a alguien que esté controlando, ¿no? ¿En qué momento se inició el hecho generador del atraso? ¿En qué momento culminó el hecho generador del atraso? Que estemos pidiendo los documentos probatorios que sustenten que ha habido un hecho que no me es imputable para poder tener los 7 días y poder presentar. Entonces, yo presento mi solicitud de ampliación de plazo y la puedo estar presentando mal, porque no sé cuándo comenzó, no sé cuándo terminó y mucho menos tengo los medios probatorios para sustentar que el retraso no me es imputable, ¿no? Entonces tenemos que controlar todo eso. Hay una estimación en las empresas, estamos estimando cuánto nos cuesta presentarse una convocatoria realizada en una entidad pública, estamos llevando ese control, ¿no? O sea, cuánto estamos gastando para presentarnos a las entidades públicas, qué porcentaje de procesos a los que se presenta obtiene la buena pro, sabe cuánto gasta en gestionar sus contratos con las entidades públicas, o sea, no solamente del presentarse, sino también en la ejecución del contrato, cuánto nos está costando cada contrato, que es el centro de costos, para controlar, oye, este contrato he invertido tanto, ¿no? Y me están pagando tanto, he gastado tanto, tengo los márgenes que yo esperaba o no.
¿no? Entonces, ¿estoy ganando plata o estoy perdiendo plata, ¿no? Porque muchas veces no se lleva este control, ¿no? Y a veces peor cuando se trabaja con créditos, ¿no? O capital de trabajo de los bancos, y estoy pagando intereses, 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 y al final de cuentas el contrato no me es beneficioso, ¿no? Entonces hay que poder llevar bien los centros de costos de cada contrato. ¿Cuál es el costo financiero de los contratos con el Estado, ¿no? Las cartas fianzas, capital de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos llevando ese control de los gastos, de los costos financieros. Hemos implementado en nuestras empresas una política anticorrupción y para evitar prácticas anticompetitivas. Cuando hemos desarrollado el seminario Responsabilidad en las contrataciones del Estado, les hemos hablado de este tema, y también luego dictamos corrupción en las contrataciones del Estado, ¿no? Que ya son dos temas de los cuales hemos dictado, ¿no? Y las diapositivas, parte de las diapositivas están acá para que las puedan ver luego con calma en sus casas, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que en estas empresas implementemos políticas anticorrupción y políticas para evitar prácticas anticompetitivas, ¿no? Por ejemplo, he visto en los pliegos de absolución de consulta, he encontrado en 2 o en 3 casos, ¿no? Que 2 o 3 empresas presentan las mismas consultas, exactamente igual, ¿no? O sea, se están poniendo de acuerdo los proveedores para presentar las mismas consultas, y eso es una práctica anticompetitiva que ya la tiene identificada el Indecopi, ¿no? El Indecopi en un manual que me parece que se lo estamos dejando hoy día o se los dimos cuando editamos el tema de responsabilidad en las contrataciones del Estado, tiene identificadas cuáles son estas prácticas anticompetitivas, ¿no? Cuando se presentan cotizaciones con las mismas características en el estudio de mercado, ¿no? Ofertas iguales o consultas y observaciones exactamente iguales. Entonces ahí uno se da cuenta pues de que hay empresas que se ponen de acuerdo para manipular de una u otra manera los resultados del proceso, ¿no? O sea, para simular de repente que hay pluralidad de postores y no hay, ¿no? Sino que están haciendo lo que se conoce como una práctica anticompetitiva. Y repito, todo eso lo hemos visto ya en el seminario Responsabilidad en las contrataciones con el Estado, que les decíamos que pueden ser hasta 3 tipos de responsabilidad, ¿no? Administrativa, civil o penal. La administrativa, suspensión, inhabilitación, multas. Civil, penalidades, ejecución de garantías, resarcimiento por daños y perjuicios. Penal, ¿no? Delito, cohecho, colusión, función jurisdiccional o delito contra la fe pública. Todo esto lo hemos desarrollado ya en un seminario anterior. Las infracciones al derecho a la competencia, también les hablamos que el Indecopi la sanciona, ¿no? Y las prácticas más comunes pueden ser acuerdo de precios, reparto de mercado o asociaciones colusorias, ¿no? Proveedores que se coluden para poder manipular el resultado en un procedimiento de selección. Y ejemplos de sanciones que ha emitido el Indecopi: confirman sanción a centros de hemodiálisis por pactar precios, confirman sanción al Colegio de Ingenieros por incurrir en prácticas anticompetitivas, confirman sanción a Solgas, Lima y Zgas por concentrar precios del GLP. Y en el tema de corrupción, hemos hablado de noticias importantes, que estas son pasadas. La verdad que si uno abre los diarios y ven nuestro portal de noticias todos los días, van a ver que la corrupción no cesa, ¿no? Y donde uno va encuentra corrupción, ¿no? Nosotros tenemos algunas premisas respecto a este tema de la corrupción, ¿no? Se habla de más de 22.000 millones de soles en corrupción cada año. Y esta corrupción, nuestras premisas son que se dan, primero, porque tenemos una legislación profusa, dispersa y confusa, como hemos mencionado, que estos actos de corrupción se pueden presentar en cualquier fase del proceso de contratación pública, ya sea en la fase de actos preparatorios, ¿no? Desde el que se envían las cotizaciones para el estudio de mercado, desde la determinación de la necesidad, ¿no? y el establecimiento de los candados en los términos de referencia,
En la fase de selección también, ¿no? Se descalifican proveedores sin ningún motivo, ¿no? No se admiten ofertas igual sin ninguna justificación. O en la ejecución del contrato también, donde se aprueban adicionales sin sustento, ¿no? Ampliaciones de plazo, o se penaliza a los proveedores que no son de mi agrado con tal de fastidiarlos. O sea, se puede dar en cualquier fase, ¿no? Actos preparatorios, selección o ejecución del contrato. Y en estos actos de corrupción participan diversos agentes internos o externos, ¿no? Internos de la entidad pública, puede ser desde la máxima autoridad hasta uno de nivel inferior, ¿no? Encaja para el giro de los cheques, pues, te apuro tu cheque, pero ¿cómo es? Presupuesto para agilizar también los pagos, ¿no? Almacén, les hemos contado pues, de situaciones donde firman las guías de recepción, pero no ingresa toda la mercadería, ¿no? O sea, te firmo por 100, pero solamente están ingresando 50 y los otros 50 ingresan, pero en efectivo a mi bolsillo, ¿no? O sea, eso lo hemos mencionado y ustedes también creo que lo conocen, ¿no? O sea, los agentes que intervienen, la entidad, los proveedores, hay malos proveedores también, o sea, no solamente la entidad, sino que también hay malos proveedores, ¿no? Que se coluden o presentan información inexacta o documentos falsos, es corrupción. Presentar una información inexacta o documento falso es colusión, ¿no? Es una corrupción. Estamos haciendo algo indebido, incorrecto. Bien, entonces, de esto ya hemos hablado. Frases no tan célebres. A ver, ¿qué tenemos acá de frases no tan célebres? La famosa frase de no importa que robe, pero que haga obras, que tenemos que desterrarla. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, como la legislación es tan difusa, confusa y profusa, ¿no? Se aprovechan, pues, porque nadie puede conocer toda la legislación que hay en contrataciones del Estado, ¿no? Porque es abundante, ¿no? Entonces, ocurre este dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Echa la ley, echa la trampa. En tierra de ciegos el tuerto es rey, porque falta capacitación, ¿no? Hay proveedores que no están capacitados y los funcionarios públicos que conocen más abusan de ellos. Ayer me decía un proveedor, pero me han descalificado por este motivo. Le digo, es que no conocen la ley, pues, o sea, si no sabes la ley, un funcionario que conoce un poco más que tú te va a descalificar y como tú no sabes reclamar, no vas a poder reclamar porque no conoces lo que dice la ley, ¿no? O también malos asesores en las entidades públicas, ¿no? Que manipulan a los comités de selección. El comité de selección a veces, por nuestra experiencia, firman los documentos, pero no participan, ¿no? Quien hace todo son a veces asesores entre comillas. Tenemos que cerrar el círculo, ¿no? O sea, entre proveedores, la entidad. No creo que apele, no descalifícalo nomás, no creo que apele, no admites, porque ahora hay que pagar pues 3% para una apelación, ¿no? Una carta fianza, no pagar, sino poner una garantía y hay que pagar un asesor. Entonces, eso piensan de esa manera los funcionarios corruptos, ¿no? No descalifícalo nomás porque no cree que apele. Y los candados, ¿no? ¿Y cuáles son los candados que le vamos a poner para que no entre nadie más, ¿no? Le dan, le piden al proveedor con que están conversando que él prepare los términos de referencia, las especificaciones técnicas del proceso para que le pongan los candados y nadie más se pueda presentar, ¿no? El papel aguanta todo, es otra frase también que se menciona por ahí, ¿no? Por eso que presentan documentos falsos o con información inexacta, porque no, firma nomás, cambia nomás, modifica nomás, el papel aguanta todo, ¿no? Son frases pues que nos vienen a la memoria de situaciones que hemos vivido, ¿no? Recomendaciones finales, piense a futuro. Les hemos mencionado que una empresa, el crecimiento orgánico de una empresa es como la de una persona, ¿no? Primero es un bebé, ¿no? Que tiene que aprender a caminar, a comenzar a comer poco a poco, ¿no? Igual una empresa igual, ¿no? O sea, no vamos a pretender que cuando recién yo comienzo con mi empresa voy a participar en una licitación pública, ¿no? Primero comienzo pues con procesos menores a 8 UITs, que ahora lo han subido a 9 UITs hasta fin de año, ¿no? Ya no es 8, sino es 9 hasta fin de año, por un decreto de urgencia que han dictado. Planifico mi crecimiento, ¿no? Primero soy una
microempresa, luego una pequeña empresa, mediana empresa, una gran empresa, luego una corporación, ¿no? Para crecer de manera ordenada. Pensemos a futuro. No creo que a nadie le gustaría que su nombre aparezca en los medios de comunicación como un delincuente, como un corrupto, ¿no? O sea, pensemos en futuro y futuro de nuestras familias. Evalúe las posibilidades y capacidades de su empresa, el análisis FODA. Establezca una organización adecuada en su empresa. Seleccione de manera apropiada, mantenga capacitado y actualizado al personal de su empresa, ¿no? O sea, seleccionamos al personal de manera adecuada y hay que tenerlo capacitado y actualizado permanentemente. Manténgase informado respecto a las fuentes de información. Suscripciones, ¿no? Hay suscripciones que uno puede contratar, ¿no? Una suscripción de una empresa que me envíe información, ¿no? Tenga cuidado con los plazos y formalidades. Haga seguimiento a su procedimiento de contratación. Eso se lo hemos mencionado varias veces. Establezca mecanismos de control, ¿no? Esto, repito, es nuevo, no lo teníamos antes y lo estamos considerando ahora muy importante porque muchas cosas están fallando por falta de control. Revise la ley, el reglamento, la base, o sea, acceder pues a la normativa, ¿no? Y leerla, conocerla. Disponga del apoyo permanente de especialistas. Esto a veces algunos proveedores piensan que es un gasto, ¿no? Pero muchas veces contar con el asesoramiento adecuado nos va a permitir pues obtener resultados adecuados y poder evitar que una situación se complique, como de repente un procedimiento sancionador, ¿no? Algo que vaya a perjudicar a nuestras empresas, ¿no? Y eso se hace pues contando con los especialistas que nos puedan apoyar, ¿no? Asuma el compromiso de luchar contra la corrupción. Esa es la última recomendación. Si queremos que esto funcione, no tenemos que luchar contra la corrupción. No aceptemos, pues, si hay un funcionario por ahí que quiere algo, no participemos de eso, ¿no? Porque si no, esto no va a cambiar nunca. Y creo que todos ya estamos cansados de la corrupción, pero necesitamos participar activamente en la lucha contra la corrupción. En pantalla, el modelo de certificado que van a poder acceder los que han participado por la plataforma de GoToWebinar. El certificado que emitimos nosotros, que es opcional, los que han participado pueden solicitar este certificado, mañana le llegan las instrucciones, ¿no? O los que han seguido los 12 webinars principales pueden pedir el certificado contrataciones exitosas con el Estado por 48 electivas, y los que sí han seguido los 12 webinars y 6 complementarios más que vamos a dictar, son 12, pero al menos 6, el diploma contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas. Estos certificados, repito, son opcionales y quien no ha seguido un certificado, un webinar en directo puede completar estos requisitos siguiendo el video respectivo, ¿no? Nos solicita acceso al video y con ello pueden completar los requisitos para acceder a estas certificaciones. En pantalla, la información del servicio de asesoría integral Licita Fácil, que es el que les damos a nuestros clientes, que es un servicio de asesoría integral, especializado, oportuno, personalizado y permanente. Cubre todas las fases del proceso de contratación, ¿no? Fase de selección, fase de actos preparatorios, selección y ejecución del contrato por un pago fijo al mes, ¿no? O sea, los clientes pagan un monto fijo al mes que se establece en función al análisis que hacemos cada uno de ellos, ¿no? Y nosotros ya estamos trabajando con ellos en todas las fases, ¿no? Desde el envío de información a sus correos del CACE, el análisis de las bases, la formulación de consultas, observaciones, revisión de la oferta, ¿no? Recursos de apelación si hubiera, y también en la fase de ejecución del contrato como adicionales, ampliaciones, faltas de pago, penalidades, etcétera, etcétera. En pantalla, nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, donde se publican noticias, opiniones y artículos relacionados a las compras públicas y lucha contra la corrupción. La información de Licita Fácil, el servicio que les estaba hablando hace un instante. En esta página se publican licitafacil.p/webinar la información de nuestros seminarios. En la noche cambia, hoy día, todos los jueves en la noche cambia esta información con la información del seminario de la próxima semana, que es un Licita Diálogo. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo,
el correo de denuncia. Si es que alguien conoce de alguna irregularidad de algún proceso, nos la informa para poder analizar y, de ser el caso, publicarla en nuestro portal. Mi teléfono con WhatsApp y los accesos a nuestras redes sociales. Acá encuentran el canal de YouTube y acá la cuenta de SlideShare, donde están publicadas todas las diapositivas de nuestros seminarios. Esos son los datos de contacto. Le damos las gracias a los que nos han estado siguiendo por Facebook y YouTube Live. Con ellos cerramos la transmisión aquí, invitándolos a participar en el siguiente seminario y, de preferencia, a través de la plataforma GoToWebinar. La próxima semana tenemos un Licita Diálogos, ¿no?, que es contrataciones públicas, herramientas tecnológicas para enfrentar la corrupción. Gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube, y nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, amigos, estamos en la hora límite. Les agradezco mucho su participación. La próxima semana no se olviden que tenemos un Licita Diálogos con un expositor de México, con el tema contrataciones públicas, medios tecnológicos para enfrentar la corrupción. Están todos invitados, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por su participación nuevamente.